Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón. Esta vez estamos ante el preguntas y respuestas número 11. Hace ya bastante que hicimos el anterior, han pasado unos 2 meses. Entre medias ha habido vacaciones, meses un poquito de inactividad, así que os quiero pedir perdón. Pero volvemos con esta serie en la que vosotros me preguntáis y yo os respondo. ¿Qué tenéis que hacer para que os responda sobre mi vida, sobre Lego Star Wars, sobre todo en general? Pues tenéis que dejar el hashtag PIQ. Sé perfectamente que P es preguntas y Q es questions, pero la cagué la primera vez, me hace bastante gracia y creo que es ya como el lore del canal que el hashtag sea PIQ, así que dejádmelo para que yo encuentre las preguntas y las contestaré en el siguiente episodio. Tenemos un episodio la verdad que bastante cargadito, pero también quería recordaros que si os gusta este contenido, básicamente lo queréis vosotros con vuestras preguntas y que es muy importante que las dejéis en la descripción, y también apoyarlo con un like, suscribirse o dejar un comentario, aunque no sea una pregunta, ayudaría un montón a seguir creciendo el canal, así como comprar con los enlaces de afiliado de Lego y Amazon que tenéis abajo en la descripción, o haceros miembro a partir de 99 céntimos, que ayer hicimos el sorteo en directo de los miembros de julio y ganó Iker, así que Iker, enhorabuena porque te llevas a casa ese Battle Pack versus de clones contra droides. Entonces, siempre digo que si vuestra pregunta no cae en el capítulo anterior, pues que yo las voy guardando, y aquí tenemos el ejemplo perfecto, ya que David en dos capítulos distintos junto con otros users, voy a juntar aquí 4 preguntas, y digo user porque en el arroba no pone el nombre, voy a juntar 4 preguntas que me hablan más o menos de lo mismo, que viene siendo que qué clones me gustaría que sacara Lego, que cuáles clones serían mis favoritos de los que no haya sacado Lego y todo eso, para lo cual tengo dos preguntas que siempre hago, creo que ya he respondido más veces, pero voy a ser muy claro. Los dos clones que tengo más ganas de que saquen ahora mismo serían de fase 2 ambos, y uno sería Wolfie fase 2, yo tengo el de GCC, estoy muy contento, pero quiero uno oficial, y el otro sería Bly. Me encantaría que ambos dos saliesen el año que viene, 2025, en algo de la venganza de los Sith. Lo veo bastante chungo, porque Bly sí que sería de venganza de los Sith, y Wolfie tendría que salir en algo de Bad Batch. Ojalá, soñar es gratis, pero lo veo difícil, aunque esos serían mis dos clones favoritos, y con esto contestamos 4 preguntas de una. Luego Stix me hace dos preguntas, la primera que cuál sería para mí la mejor forma de guardar o de conservar las figuras para que no tengan fisuras ni fracturas. Yo diría que lo mejor es guardarlo en una vitrina como la que tenemos aquí, vitrinas que os he enseñado bastantes veces. Podéis haceroslas vosotros mismos o comprarlas ya hechas, pero creo que lo mejor para guardarlas del polvo es tenerlas así. Lo principal además sería no tocarlas. Yo una vez que las monto, por lo general, a no ser que haga mocks, ahí se quedan fijas, y yo lo que sí que tengo puesto es una pieza que protege la zona de abajo para que no se hagan cracks en los pies. Nunca me ha pasado, pero así lo hago. Hay gente que también separa la pieza del torso con la cadera, a mí me parece que es excesivo, y como yo las figuras las quiero para verlas y disfrutarlas, y así me parece que están feas, pues yo no hago eso, me parece innecesario. Y la segunda pregunta sería que si tuviera que puntuar 3 de los mejores sets de la venganza de los Sith, ¿cuáles serían? No sé si son los 3 mejores, pero a mí los 3 que me han venido primero a la cabeza sería el ATTE, que se supone que es de venganza de los Sith, el de 2022. El set de 2005, que tenemos un versus con las naves de los separatistas, con los droides buitre creo que son, y el este de Anakin y de Obi-Wan, me parece que es un set increíble, a ver si os puedo dejar alguna foto. Y el arresto de Palpatine, por las figuras que tiene ese como set, no es que me parezca espectacular, pero las figuras que tiene me encanta. Creo que deberían hacer un remake en forma de diorama, entonces voy a ponerlo ahí porque han sido los 3 primeros que se me han ocurrido a la hora de pensar esta pregunta, que a mí es lo que me gusta hacer siempre, contestar lo primero que me viene a la cabeza. Luego Game Reaper me pregunta que si creo que vamos a tener sets de Clone Wars de las primeras temporadas, como por ejemplo la batalla de Umbara, y creo que ayer lo estuvimos hablando en el directo. Yo creo que ya va tocando un cambio de ciclo. Después de este año, creo que va a haber 3 o 4 años más seguramente de fase 2, por desgracia, pero yo creo que deberían sacar a Wolfie, a Bly y a Gree, que son los 3 que nos quedaría por volver a sacar, aunque Gree ya tiene 2 versiones de fase 2, o sea que no lo veo tan necesario, y a partir de ahí tendríamos que volver otra vez a la fase 1, a hacer un reseteo, porque hay mucha gente que no tiene casi clones de fase 1, y sobre todo no hay tanta personalización. Simplemente teníamos pues a lo mejor los brazos de colores de alguno de los comandantes, y creo que estaría guay volver a sus inicios y volver a sacar a todos los comandantes en fase 1, que hay mucha gente que le gustaría tenerlos, o sea que ojalá Lego vaya por ese camino. Luego Nike, voy a decirlo así porque no sé cómo decir este usuario, me pregunta que cuáles son las figuras de los sets UCS de más de 400 euros que vamos a recibir este año, y tenéis un vídeo en el canal hablando de él. Va a ser el Java Sales Bars, o sea la barcaza de Java, el set, y de momento las figuras no están confirmadas al 100%, los rumores van oscilando entre 7 figuras y 10 figuras, pero ahí tenéis información más detallada. Pues vamos a tener a Java, vamos a tener a Leia, vamos a tener a C3PO, vamos a tener a R2D2, estos son los que me vienen a la mente. Bib Fortuna, se supone que también vamos a tener el mono de Java, y luego el resto sí que bailan un poquito, entonces os dejaré el vídeo en la descripción, lo podéis encontrar en el canal, pero yo creo que para la semana que viene o dentro de 2 ya vamos a tener información más precisa y haré un vídeo dedicado simplemente a esto. Don Palomón nos pregunta que cuál es la nave capital que más me gustaría ver, y sinceramente ahora mismo lo que más me gustaría ver es un playset de un Venator. Lo veo difícil porque si tenemos el UCS ahora mismo y vamos a tener un mid-scale de un Acclamator, teniendo también un playset ahora de un Destructor Imperial, lo veo chungo porque históricamente no suelen coincidir dos naves de este tipo a la vez. Entonces esta es la que me gustaría ver, pero yo creo que hasta dentro de 4 años a lo mejor no la vamos a ver.
Luego Hibari nos preguntó hace 2 vídeos, que recuerdo que en el anterior me dijo que no le contesté, así que aquí va tu contestación, que cómo me sentí al ver que iba ganando poco a poco cada vez más suscriptores y que no solo eran de España, sino que eran de México. Y la verdad que yo he estado o estoy muy contento con esta comunidad. Hace 2 días cumplió el canal 2 años de que subí mi primer vídeo, o sea que estoy encantado y estoy sobre todo muy feliz con el crecimiento, como hemos ido creciendo bastante rápido. Yo ya lo he dicho varias veces, he tenido otro canal, entonces no soy ajeno a esto de ganar suscriptores, sobre todo que sean de fuera, porque siempre la mayoría de mi audiencia es de fuera de España. Para que os hagáis una idea, un tercio es de España, un tercio es de México y el otro tercio es del resto del mundo, entre Chile, Argentina, Perú, Colombia. Entonces, la verdad que muy feliz, sobre todo por la comunidad tan sana que estamos creando, porque a mí lo que me está gustando en comparación con otras cosas es el buen rollo que hay con respecto a otros temas de YouTube, y eso es lo que más me gusta, más que ver de dónde es la gente, que también hace ilusión que te vean de otras partes del mundo, sino que da igual de dónde te vean, a la gente le gusta el trabajo que yo hago aquí en el canal y está muy contenta y hay muy buen rollo. Y luego Fer nos da la enhorabuena por el vídeo anterior, o sea que muchísimas gracias, y me pregunta que para cuándo voy a hacer el siguiente concurso de MOX y que cuál creo que es la franquicia que más dinero le da a Lego. Entonces, concurso de MOX, yo creo que el siguiente, si lo hago yo solo, si lo organizo yo solo, lo más normal es que fuese en algún especial, un especial importante para dar un premio chulo al ganador. Entonces yo tenía pensado hacerlo por los 10.000 suscriptores seguramente. Un concurso de MOX me parece una cosa muy chula. Si lo hiciese con más gente, que también me gustaría, hace justo un año más o menos hicimos ese concurso colaborativo con más youtubers, eso no depende solo de mí, es una cosa que me gustaría volver a proponer, entonces eso no es tan seguro como si va a pasar o no. Que yo voy a hacer un concurso de MOX yo solo, casi seguro por los 10.000 suscriptores. Si puede haber uno antes, no lo sé, y si hubiese uno antes que coincidiese con los 10.000, a lo mejor mi especial lo cambiaría. Pero bueno, esas son mis ideas con respecto a los concursos de MOX, que tengo ganas de hacer porque tengo ganas de ver cómo ha avanzado la comunidad en un año y que me presentáis. Y la segunda parte, casi se me olvida, las franquicias que yo creo que más dinero le dan son o Star Wars, que es por la que yo apostaría, o seguramente también Lego City, porque tiene mucho y mucha gente compra, y si ahí incluyo los modulares, que creo que no van ahí, pero bueno, van a estar ahí seguramente. Luego Debrix Legion, uno de esos youtubers con los que hicimos el concurso de MOX el año pasado, me pregunta que si alguna vez me planteo hacer un ejército de cassette de los Black Falcon, ya que con las piezas del pub que podemos comprar por internet sobre todo, pues la verdad que es bastante barato, y sí que he pensado muchas veces en hacer ejércitos medievales. De hecho creo que sí que compré de los Black Falcon ya unos cuantos y lo enseñé en un haul del pasado. Poco a poco voy acumulando figuras de diferentes facciones, entonces es algo que me gustaría hacer. Me gustaría empezar con los MOX medievales, pero como bien sabéis los MOX los he tenido que dejar apartados por temas de salud, entonces ya veremos cuándo lo retome, si vamos con los medievales y si me animo a perder dinero haciendo ejércitos medievales, que ya es lo que me faltaba. Luego José me pregunta que cuál es la figura grande, o sea la Big Fig, que considero que Lego nos está debiendo, sobre todo en la parte de Lego Star Wars, y aquí lo he tenido bastante claro. Yo creo que es un Rancor. Hace 2 años deberían habernos dado uno. Recibimos un Palacio de Java, hemos tenido una serie, la de Boba Fett, donde se ha visto el Rancor, entonces creo que era el momento perfecto para sacarlo. Yo no sé si porque a lo mejor no vendió bien ese palacio, no se animaron a hacer un Rancor, pero creo que deberían hacerlo, y sobre todo debería ser un molde grande. Si se atreviesen a hacerlo construible con piezas, me parecería que sería una cagada. Entonces creo que la figura que nos deben es un Rancor, porque son muy caros y hay muchas ganas de tener uno. Luego Commander Luis, un saludito, nos manda y nos dice que si creo que Lego sabe que los sets de Clone Wars o de los clones son los que más venden o los que más agradan a los compradores y los que más venden en general, y yo creo que ellos pues obviamente lo tienen que saber de sobra, porque son quienes, y no nosotros, tienen los datos de qué sets venden más. Normalmente Lego sí que saca reportes como por ejemplo cuántos beneficios han tenido, si han tenido más que el año pasado y demás, pero no suelen dividir por ese tipo de categorías, aunque ellos tienen que tener los datos, y está claro que el repunte de sets de clones de los últimos años muestra que como han vendido muy bien y funcionado muy bien, saben que es una gallina de huevos de oro que tienen que explotar. Aún así creo que no hacen tantos como deberían, porque intentan mantener un balance y que la gente no se aburra, pero vamos, estoy casi seguro que son los que más compra la gente, sobre todo para hacer ejércitos, aunque con la polémica de los agujeros de los cascos tal vez las ventas no han ido tan bien como esperaban, pero creo que aún así siguen vendiendo como churros. Luego Samu me pregunta que cuál es mi clon favorito, y siempre digo que mi clon favorito es Rex, siempre ha sido y siempre va a ser. No creo que llegue un clon que cambie mi idea, y esto va a ser así desde que soy pequeño, porque ha sido una pieza muy importante para mí dentro de Star Wars. Es con lo que yo me crié básicamente, con Clone Wars, y entonces era un personaje muy importante, y que si alguna vez he comprado algún set que me ilusionase mucho y que luego me ha decepcionado al montarlo o no era lo que me esperaba, y la verdad que esto por suerte nunca me ha pasado con Lego. Los sets que compro casi siempre tengo muchas ganas, hay veces que compro otros que a lo mejor no tengo tantas ganas, pero cuando tengo muchas ganas por un set y lo compro, cuando finalmente lo monto, nunca estoy decepcionado. La verdad que es bueno decir esto de una compañía, pero pese a todo lo malo que tiene, Lego con las construcciones prácticamente o nunca me decepciona. Puede parecerte más aburrida, más tediosa, que haya partes repetidas, pero al final en su conjunto siempre me gustan los sets, o sea que estoy contento. Puede no gustarme el precio, por ejemplo, pero los sets y la experiencia
siempre me gustan. Y para terminar, Iker, como digo, el flamante ganador de los miembros de Julio, me pregunta que si creo que Lego se va a dignar a no sacar a R2D2 en algún set algún año, porque si no lo sabéis, en estos 25 años de historia del Lego Star Wars siempre ha habido como mínimo un set en el que hemos recibido a R2, y la verdad que yo creo que no. O sea, es que R2, si lo pensamos, es un personaje que está en todas las películas, creo que está en todas, no sé si en alguna de las últimas no sale o sale poco porque está ahí como apagadillo, pero la verdad que es que sale en todas las películas, entonces hay en un montón de situaciones en las que le puedes meter, es una figura barata, fácil de hacer, así que yo creo que todos los años, y que yo creo que ellos ya lo saben, yo creo que ya por las risas van a intentar mantenerlo, entonces veo chungo que no saquen R2D2 un año. Y bueno, esto sería todo, espero que os haya gustado el episodio 11 ya de preguntas y respuestas. La última dije que no me creía haber llegado a 10, pues ya hemos pasado los 10 capítulos. Como siempre digo, y sobre todo al principio, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Dejadme vuestras preguntas con el hashtag PIQ para que para mí sea más fácil encontrarlas para dejarlas en el siguiente episodio. Muchísimas gracias sobre todo también a los miembros que estaréis viendo por aquí, por delante de mi cara, vuestros nombres a modo de agradecimiento. Ya os haré el siguiente sorteo, ya veremos cuándo lo puedo hacer. Y si os ha gustado, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.